Listo. Están viendo mi pantalla, entonces vamos a empezar con el tema de intervención ergonómica del día de hoy, a revisar ya como la conferencia de cierre. Vamos a programar antes de que finalice el módulo para hacer como una resolución de dudas, para que ustedes puedan abrir sus micrófonos y poder participar más en el ejercicio. Si puedo les muestro un casito de análisis, a ver si es posible que hagamos una evaluación integral desde la aplicación ya de la ergonomía. ¿Okay? A ver, listo, que vamos a ver dentro de las estrategias de intervención. Entonces hablamos de los programas de prevención y rehabilitación laboral, el tema de pausas activas, gimnasia laboral, cómo construir un programa de pausas activas inteligentes, qué es la gimnasia laboral. Hablamos de otro elemento importante que tiene que ver con la ergonomía en el ojo o ergonomía visual, como también se conoce. Hablamos de los diseños de puesto de trabajo y cuáles son los elementos a tener en cuenta cuando hablamos de diseños de puesto de trabajo. También el tema de intervenciones administrativas y de ingeniería, es decir, qué hay que hacer para poder impactar dentro de nuestros puestos de trabajo. Metodologías de análisis como la metodología ARO o la ATS. Vamos a hablar un poquito sobre teletrabajo, sobre ergonomía participativa y finalmente hacer un tema de integración conceptual frente a lo que implica la macroergonomía como nivel máximo de análisis y la meso y la microergonomía. ¿Cuál es el objetivo de la videoclase? Identificar las acciones a ejecutar desde los niveles de vigilancia, intervención y control, involucrando la ergonomía y su visión sistémica integral. Quiero que comprendan, como ya se los he reforzado en varios momentos, recuerden que la ergonomía no es un riesgo, la ergonomía es una disciplina o ciencia que permite impactar muchos niveles en la organización y obviamente también impactar el tema osteomuscular. Cuando hablamos de riesgo estamos hablando de riesgo osteomuscular o riesgo biomecánico. Entonces, para que tengamos esa claridad. Por eso, cuando hablamos de ergonomía, recuerden que es una visión sistémica integral. Entonces, comprendemos los tres dominios: la ergonomía cognitiva, la ergonomía física y la ergonomía organizacional. Aplicado, obviamente, desde los tres niveles de análisis: la microergonomía, la mesoergonomía y la macroergonomía. A ver, muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los programas de prevención y rehabilitación laboral. Para los que están viendo todo el tema de rehabilitación integral, ya han podido un poquito pues tener o empalmarse frente a las clases que hemos tenido, frente a lo que significa un programa de rehabilitación integral. Dentro de las actividades de autocuidado que encontramos dentro de las organizaciones, nosotros hablamos principalmente del tema de pausas activas. Hablamos también de la importancia de las pausas mentales o cognitivas y obviamente el de fomentar hábitos de vida saludables. ¿Cuáles son los hábitos de vida saludables? Entonces encontramos el tema de actividad física, ejercicio físico, el tema de nutrición también, que es un elemento muy importante, el cuidado vocal, el cuidado auditivo y el cuidado visual, también son elementos que hacen parte de nuestro programa de hábitos de vida saludables. Dentro de lo que importante la diferenciación entre el concepto de lo que es la gimnasia laboral y las pausas activas, porque hoy en día en las organizaciones nosotros definimos el programa de pausas activas y le ponemos el nombre de gimnasia laboral. Entonces hay una confusión conceptual dentro de los programas que es importante hacer la claridad, ya que ustedes van a liderar esos procesos. Entonces, ¿cuál es el concepto de gimnasia laboral? Entonces se refiere a una adecuación físico-psicológica de un individuo que realiza al inicio de sus actividades laborales o cotidianas, sean dinámicas o estáticas, pero también son actividades que se desarrollan dentro de la jornada de trabajo o en horarios adicionales, pero con algunas características que ya les voy a contar. Su gran objetivo es ofrecer al trabajador un alto grado de bienestar en el desarrollo de sus actividades a nivel físico, mental, social, de la organización y demás. Entonces, la gimnasia laboral, ese es el concepto que ustedes van a encontrar, aquí está el referente, pero aquí vamos a ver la diferenciación en la siguiente diapositiva sobre lo que es un programa de gimnasia laboral y lo que sería un programa de pausa activa. Entonces, la gimnasia laboral se fundamenta
en que el programa debe incentivar el desarrollo del ejercicio físico, no de la actividad física, que es el concepto de la pausa activa. Cuando hablamos de que estamos construyendo un programa en gimnasia laboral, debe cumplir con algunas características. Primero, se debe fundamentar en el acondicionamiento físico del trabajador, es decir, en ejercicio físico. ¿Qué significa eso? Que nuestro programa de gimnasia laboral se debe desarrollar mínimo 3 veces por semana, con una duración de 30 minutos como mínimo, en donde se entrenen qué cualidades físicas, en donde haya trabajo cardiovascular, es decir, que la persona trote, utilice una elíptica, hagamos aeróbicos, ¿sí? Entonces, primero lo cardiovascular, es decir, poner a trabajar el corazón y todo el sistema circulatorio. Segundo, debe haber un entrenamiento de fuerza que, dependiendo del tipo de trabajo que realice esta persona, no es la misma fuerza la que requiere, o el mismo entrenamiento de fuerza la que requiere las personas que trabajan en el área administrativa, a la fuerza que requiere la persona que es un auxiliar de obra, ¿cierto? Entonces, la exigencia física en términos de fuerza es diferente, y el acondicionamiento físico para entrenar la fuerza es diferente. Entonces, para poder hablar de un programa de gimnasia laboral, entonces también debe haber entrenamiento de fuerza. Y finalmente, debe haber entrenamiento de la flexibilidad, es decir, estiramientos al final o el cierre de la actividad, o del momento en que se desarrolla la gimnasia laboral. Entonces, retomando qué es el concepto de gimnasia laboral, entonces es espacio que se fundamenta en el acondicionamiento físico del trabajador, en donde su pilar es el ejercicio físico. Se fundamenta en 3 elementos es una actividad que debe durar mínimo 30 minutos y se debe desarrollar 3 veces a la semana. Y debe incluir ¿qué? El entrenamiento cardiovascular, el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de flexibilidad. ¿Ok? Esto queda cuenta importante en el siguiente cuadro, que requerimos de profesionales que nos ayuden a montar, a construir los programas de gimnasia laboral. ¿Por qué? Porque debemos incluir prescripción del ejercicio. ¿Qué significa? Hay que evaluar las personas, y hay que describir qué necesitan estas personas en términos del gesto laboral, que, si ustedes recuerdan, el gesto laboral tiene que ver sobre cómo la persona realiza la actividad, o cómo es el deber ser de la ejecución de la tarea o de la actividad. Entonces, es importante contar con un profesional que nos prescriba el programa de gimnasia laboral en términos de qué es ejercicio físico. Y se requiere cumplir con tres momentos muy importantes que tienen que ver con el ejercicio físico, y es el calentamiento, es decir, debe haber sí o sí un calentamiento que mínimo debe durar 5 minutos, mínimo, máximo lo que ustedes quieran, que debe tener una fase central. ¿Qué significa una fase central? El entrenamiento de la fuerza, el tema cardiovascular bueno, el tema fuerza y cardiovascular, y debe tener una fase de vuelta a la calma o de enfriamiento, que es generalmente el de entrenamiento de la flexibilidad. Entonces, un programa de gimnasia laboral debe contener estos elementos para que podamos decir que es un programa de gimnasia laboral. Ahora bien, ¿qué es un programa de pausas activas? ¿Qué es la diferencia con el programa de gimnasia laboral? La pausa activa se define como ese elemento en donde hay un cambio de la actividad que realiza el trabajador. Hoy en día se define como momento activo, y las pausas activas se soportan en varios elementos. Primero, en el entrenamiento de la actividad física, eso significa que es el aumento de la exigencia cardiovascular general del cuerpo. Ajá. Según la Organización Mundial de la Salud, para que se pueda considerar pausa activa, se deben trabajar 150 minutos a la semana. Para eso se considera que si yo trabajo diariamente con estas personas, pausas activas de 10 minutos, en varios momentos de la jornada, yo debería poder acumular los 150 minutos. ¿Ok? El mínimo tiempo que yo puedo desarrollar una pausa activa mínimo son 3 minutos, que es cuando realmente la persona tiene un calentamiento global, porque la pausa activa también debe fundamentarse en las mismas fases que la gimnasia laboral. ¿Cuáles son? Debe haber un calentamiento que mínimo debe durar 3 minutos, o sea, una activación, una fase de activación. Debe tener un entrenamiento de alguna cualidad física, por ejemplo, coordinación, equilibrio, flexibilidad. Y si hicimos coordinación como actividad central, pues es importante que la persona termine con un estiramiento. Un ejemplo muy claro: nuestras secretarias son las personas que trabajan en el área administrativa, que todo el día están trabajando con computador.
A ellos no les sirve una pausa activa en donde llegamos y repartimos esas peloticas antiestrés y les decimos que tienen que hacer 10 o 15 repeticiones oprimiendo la pelotica, porque lo que estamos haciendo es incentivar el movimiento repetitivo. Y si la persona del área administrativa todo el día ha estado digitando, pues evidentemente vamos a generar fatiga, por ende la pausa activa no va a servir. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, listo. Que hizo como un cambio acá en la pantalla, pensé que no me estaban escuchando. Entonces, la diferencia entre la pausa activa y la gimnasia laboral es en qué se fundamenta. La pausa activa es en romper la postura mantenida que tiene el trabajador como una estrategia de autocuidado y la gimnasia laboral en el acondicionamiento físico para el trabajo, que son dos elementos completamente diferentes. Ambas se deben construir, ambas se pueden estructurar desde los programas, documentándolos, y deben haber personas que conozcan frente al tema para poder implementarlas. Alguna de las estrategias que desde el ejercicio profesional he utilizado es dividir las pausas activas en tipos. Esto no, dentro de la documentación no se consigue una forma de clarificar cómo se pueden categorizar las pausas, pero ha sido un ejercicio que desde el componente profesional a mí me ha servido para la construcción de los programas de pausas activas. Entonces se pueden categorizar en tres tipos, hablamos de una sencilla o general, unas que se podrían decir deportivas y unas de relajación. ¿Cuáles serían las sencillas o generales? Son aquellas en las que yo hago énfasis en el entrenamiento de la flexibilidad. ¿Por qué? Porque necesito que las personas que todo el día han estado trabajando fuerza, ¿cierto? Que hay cargos en las organizaciones en donde la persona todo el tiempo está haciendo manipulación manual de carga, está haciendo movimiento repetitivo, todo el tiempo está haciendo exigencia física alta, mediana o alta, pues requiere un entrenamiento o un trabajo muy fuerte en flexibilidad para recuperarse. Las deportivas son las que incluyen entrenamiento como por ejemplo coordinación, equilibrio, estabilidad. Entonces, ese tipo de pausas son las que entrenan ese tipo de cualidades. Y finalmente las de relajación que se centran mucho, por ejemplo, en sesiones precisamente de yoga, sesiones de control respiratorio, sesiones de postura, por ejemplo. Entonces, este tipo de pausas se llaman o se definen las de relajación y para la construcción de un programa de pausas activas las podemos categorizar en este sentido. Bueno, perdón, me devuelvo un momentico. Hay dos otros elementos muy importantes frente a lo que tiene que ver con las pausas activas y es que las pausas activas no son el momento de, por ejemplo, tomarse el café, ir a tomar el refrigerio, ir al baño. Esas no se consideran las pausas, no se pueden considerar pausas activas. Las pausas activas deben tener estas características. El hecho de ir a tomar café o al baño se llaman pausas, las que hay de almuerzo y desayuno y refrigerio, esas se consideran pausas programadas, ¿ok? Que son importantes en el tema de proteger al trabajador desde el nivel osteomuscular, en el tema de exposición. Las pausas no programadas son esas como ir al baño o ir a hacer una diligencia o ir a llevar unas hojas a la fotocopiadora, esas se consideran pausas no programadas, ¿ok? Y finalmente encontramos otro tipo de pausas que se llaman las micropausas. ¿Cuáles son las micropausas? Son esos momentos en donde la persona hace control de calidad, en donde no utiliza ningún segmento del cuerpo, sino, por ejemplo, hace solamente un control visual. Entonces, esas serían o se definen micropausas. Entonces, las pausas programadas, las pausas de trabajo y las micropausas son tres tipos de pausas dentro de la jornada de trabajo que me permite también cuidar a los trabajadores, que si existen, entonces cuando nos están haciendo un análisis de puesto de trabajo, nosotros debemos colocar en esos análisis esa información, porque eso disminuye o de alguna forma minimiza el impacto a nivel osteomuscular en términos de exposición. Entonces, como conclusión de esta diapositiva, recuerden que la pausa activa es diferente a la gimnasia laboral, que existen tres tipos de pausas en términos de los programas, entonces sencillas generales, deportivas y de relajación, y que además adicionalmente a eso debemos identificar las micropausas, las pausas programadas y las pausas de trabajo, ¿no? Que son también estrategias para disminuir el riesgo a nivel osteomuscular.
Otra de las estrategias de intervención en las organizaciones, esto que les he estado contando, tiene que ver con ergonomía física, ¿cierto? Más adelante les voy a contar qué se aborda en ergonomía cognitiva y qué se aborda en ergonomía organizacional. Entonces, la higiene postural también se considera como un elemento desde la ergonomía física. ¿Qué es la higiene postural o los programas de higiene postural? Los programas de higiene postural lo que buscan es minimizar el tema de vicios posturales que tienen las personas al desarrollar las actividades, bien sea a nivel laboral o extralaboral, porque recuerden que nuestro trabajador se puede enfermar con algo que hace en la casa y se incapacita y eso nos afecta a la productividad. Por ende, también es importante decirles a ellos que como se hacen las cosas bien en el trabajo, también hay que hacerlo en las casas. Porque yo no puedo, les comentaba en algún momento, yo no puedo tener un buen puesto de trabajo en mi oficina y tener un pésimo puesto de trabajo en mi casa, ¿cierto? Porque pues eso también me va a impactar de manera negativa. Entonces, lo que hago acá es importante también trasladarlo a las actividades extralaborales. Entonces, los programas de higiene postural se construyen precisamente buscando optimizar las posturas adecuadas en los individuos a nivel intralaboral y a nivel extralaboral. Generalmente los programas están soportados en capacitaciones de higiene postural. Siempre les sugiero que estas capacitaciones sean prácticas porque a veces cuando nos explican cómo dormir, cómo levantarnos de una cama, pues es fácil decirlo, pero cuando uno mira cómo lo hacen las personas, no lo hacemos bien. Entonces, por ejemplo, hablamos de la higiene postural en el sueño, al dormir. ¿Cuál es la higiene postural al dormir? Que también se aborda cuando hablamos de higiene postural. Pues obviamente que la persona debe dormir de lado, que ojalá en lo posible tenga una almohada dentro de las rodillas, una almohada a la cabeza que le permita mantener la cabeza recta, es decir, ni tan alta ni tantas almohadas que hagan que la cabeza se me vaya para un lado y tampoco o sea, no tener almohada para que la cabeza se me pegue completamente a la almohada, ¿no? Perdón, al colchón. Entonces la almohada nos debe permitir parecer que estamos de pie con la cabeza bien, como si estuviéramos de pie y la cabeza alineada con el tronco. Entonces es importante dormir con almohada. Siempre de lado, ojalá con una almohada entre las rodillas cuando dormimos de lado. Si cambiamos de postura y estamos boca arriba, lo ideal es que la almohada esté debajo de las rodillas y que también tengamos una almohada en la cabeza que nos permita mantener también la cabeza alineada con el tronco. Eso es en términos de la higiene al dormir. También hay que enseñarles a las personas en la higiene postural cuando duermen que el colchón hay que girarlo. Entonces lo que está abajo pasa arriba y lo que está arriba pasa o sea, lo que está en la cabeza debe pasar a los pies. Eso se llama obviamente al dormir porque el colchón se deforma con el uso y es importante hacer estos cambios de presión. O sea, haciendo estos giros se minimiza de alguna forma la presión del cuerpo frente al colchón, encima del colchón. Hay que enseñarles a las personas sobre, por ejemplo, higiene postural frente a cómo se toman objetos. Estos alcances se llaman alcances o posturas forzadas, alcances fuera del plano de confort. Entonces, estas posturas forzadas son lesivas también. Entonces, hay que enseñarles a ellos en el trabajo cómo es importante el uso de la escalerilla, cómo posicionar la escalerilla, cómo alcanzar el objeto y a qué nivel es importante subirse, porque pues depende de la altura donde esté el objeto, la altura de nosotros, ¿cierto? Para hacer el alcance, la importancia de estar bien sentados, cuando llegamos a la casa no estar resbalados en la silla, sino o acostados o sentados, eso es importante. También en el tema de levantar, trasladar cargas, cuando llevamos bolsas con pesos diferentes, la importancia de equilibrar las cargas, el puesto de trabajo en la casa, los cuidados del uso del portátil, tanto dentro del trabajo como fuera del portátil. Todo eso tiene que ver con la higiene postural y está anclado en los programas de higiene postural, en temas de intervención. Encontramos de manera adicional el análisis de diseño y rediseño de puestos de trabajo. Ustedes aquí van a encontrar ergonomía física, ergonomía cognitiva y ergonomía organizacional. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de diseño y de rediseño de puestos de trabajo tenemos que tener en cuenta la antropometría del individuo, es decir, las dimensiones de esta persona. Qué tan alta o baja, ancha, delgadita es la persona, ¿cierto? Si está en estado de embarazo, ¿cómo hacemos un diseño? O sea, ¿cómo permitimos que el diseño sea universal? ¿Qué significa un diseño universal? Que sirva tanto para la persona que es alta o bajita como para aquella que no está en embarazo o está en embarazo. Eso se llama diseño universal.
Entonces, ahí tiene que ver el tema de la ergonomía organizacional, porque los diseños de puestos de trabajo salen desde la ergonomía organizacional. Em, en los diseños de puesto de trabajo hay que tener en cuenta las características antropométricas, como les estaba contando, las estructuras de las personas, y eso tiene que ver con ergonomía física. Pero también los diseños de puesto de trabajo deben optimizar la ergonomía cognitiva. ¿Qué significa eso? Optimizar los procesos de aprendizaje, memoria y atención. Es decir, que cuando hablamos de diseño y rediseños de puesto de trabajo, ponemos en juego los tres dominios de la ergonomía. ¿Qué es importante en el tema de los diseños de puesto de trabajo? Siempre es importante contar con diseñadores industriales que nos ayudan a construir dummies, ¿sí? O así, dummies, sí, modelos o prototipos de un puesto de trabajo ideal o un tipo de trabajo tipo o estándar. Luego, después de construido, es importante hacer pruebas piloto. ¿Qué significa las pruebas piloto? Que usted debe poner a personas que utilicen el puesto de trabajo, miren cuáles son los elementos positivos, cuáles son las contras. ¿Para qué? Para que luego, después de que hemos hecho pruebas piloto, ahí sí podamos estandarizar el puesto, es decir, poder hacer una compra masiva de puestos de trabajo. Recuerden siempre hacer pruebas piloto, porque cuando no hacemos pruebas piloto en ajustes de puestos de trabajo, a veces las inversiones se terminan perdiendo en las organizaciones. ¿Por qué? Porque resulta que esta mesa, hicimos la compra de esta mesa, porque nos dijeron que era la más ergonómica, y cuando nos damos cuenta tiene un diseño o un cajón que no nos permite la movilidad debajo de la mesa. Y las personas se golpean con ese borde del cajón. Entonces al final termina siendo que el tema de incidentes se nos van a incrementar y quizás se nos convierta el tema en un accidente real. Entonces recuerden siempre hacer pruebas piloto cuando hablamos de diseños de puesto de trabajo. Cuando se hacen los rediseños de puesto de trabajo es cuando hay variación en la tarea o cuando las personas nos están reportando sintomatología. Recuerdan que en algún momento vimos el cuestionario nórdico. Si el cuestionario nórdico nos está empezando a reportar que las personas se están presentando sintomatología, el análisis también tiene que salir desde el diseño de puesto de trabajo, porque quizás el diseño, ¿cierto? O si hizo algún ajuste o algún cambio en una silla o algo y la persona está empezando a reportarme sintomatología, significó que el cambio no fue positivo. Entonces, los rediseños de puesto de trabajo siempre se hacen cuando se varía la tarea, cuando cambia la tarea, cuando la tarea es múltiple, se hacen muchas cosas en el puesto de trabajo o cuando las personas están empezando a reportar sintomatología, hay que hacer quizás un rediseño de puesto de trabajo. Si ustedes ven en estas gráficas, aquí vamos a ver, por ejemplo, en la parte derecha, cómo hay una variación de la tarea. Entonces, la persona la hace de pie, sedente, semicedente. No veo la última porque no me deja ver. Bueno, no me deja ver cuál es la última posición. También es sedente. Entonces, la idea es que yo tenga en cuenta que si la tarea requiere de variación para poder cuidar al trabajador, pues obviamente requiere un diseño de puesto o un rediseño de puesto en algún momento que permita el cambio de postura para disminuir la fatiga muscular que puede generar. Recuerde que cuando hacemos este tipo de cambios hay que evaluar también la ergonomía cognitiva, porque quizás hay puestos de trabajo que cuando se hacen las modificaciones afectan los procesos de aprendizaje, la toma de decisión en la persona, incluso la ejecución adecuada de la tarea porque la información no es adecuada. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay una afectación en la ergonomía cognitiva de ese trabajador. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta desde los tres dominios de la ergonomía. ¿Ok? Otro elemento importante de intervención tiene que ver con la ergonomía visual o la ergonomía de ojo, también se conoce, o también la ergonomía de oficina. Entonces, dentro de la ergonomía visual y la ergonomía oficina encontramos una que se llama la ergonomía precisamente frente a toda la exposición de tecnología. Entonces, cuando hablamos de ergonomía visual, se genera el programa de pausas visuales. Los programas de pausas visuales están diseñados precisamente para formar al trabajador en el momento de cuál debe ser la distancia, por ejemplo, del computador. Según una norma técnica que les compartí en unas videoclases previas, recuerdan que les comentaba que la distancia ideal de la pantalla o de la pantalla del computador al trabajador debe ser de un brazo extendido, es decir, que el trabajador pueda poner los dedos en el centro de la pantalla y el brazo completamente estirado, y esa debería ser la distancia ideal. En términos de dimensiones, uno considera que más o menos de 45 a 60 centímetros está bien. Mínimo deberían ser 45 centímetros.
Eso tiene que ver con la ergonomía visual. Una pantalla muy cerca, ¿cierto? Genera problemas visuales, o sea, genera fatiga visual o quizás mayor parpadeo, se percibe, se queda en el ojo enrojecido, todas esas características cuando no tenemos una buena distancia visual, incluso por tiempos de exposición visual, tiene afectación. Por eso los programas de ergonomía visual deben establecer que todo el tema de diseño de puesto de trabajo, cuál debe ser la distancia ideal, la importancia de hacer pausas visuales programadas, es decir, momentos en que la persona toma un receso visual y hace ejercicios visuales para optimizar la visión y disminuir la fatiga. Dentro de los programas de ergonomía visual hay que considerar el seguimiento de exámenes visuales permanentes en la población. Recuerden que eso yo lo establezco en términos de lo que requieren los exámenes de ingreso, los periódicos y también obviamente los de egreso. Es importante saber bajo qué condiciones se nos van los trabajadores. Entonces la ergonomía visual debe implementar el tema de diseño de puestos de trabajo y pausas visuales dentro de la jornada de trabajo, ¿ok? Y el seguimiento periódico desde exámenes periódicos visuales. ¿Por qué entonces es importante el tema de ergonomía visual con el tema de ergonomía de oficina? Porque tiene que ver con la importancia de cómo se sienta la persona, el campo visual, la distancia de la pantalla, ¿ok? Entonces son elementos que están también anclados a los programas de ergonomía de oficina. El programa puntualmente de ergonomía de oficina lo que busca es enseñarle al trabajador a ajustar la pantalla en términos de la altura ideal de la pantalla, la distancia, la importancia de ubicar su puesto de trabajo de manera contraluz a una ventana. La luminaria debe estar en la parte posterior de la persona, o sea, en la parte de atrás. La importancia de que las caderas, la rodilla y el tobillo estén a 90 grados, que la mesa tenga un soporte donde la persona pueda apoyar el antebrazo. Por ejemplo, este gráfico no es adecuado porque la persona está trabajando con los brazos al vuelo, es decir, sin ningún soporte. Aquí es importante que la persona tenga una mesa con una profundidad en promedio de más o menos 70 centímetros de profundo, más o menos 1 metro de ancho y 70 centímetros de alto. A eso hace referencia la ergonomía de oficina, las dimensiones del puesto de trabajo. Es importante que el puesto de trabajo tenga elevamonitor, que tenga mouse, teclado, ¿cierto? Cuando hablamos de portátil debe tener los accesorios. El pad mouse está completamente prohibido, contraindicado. ¿Cuál es el pad mouse? El pad mouse es la almohadilla de gelo rígida que uno se utiliza para mover el mouse. Esa está completamente contraindicada porque aumenta la presión a nivel del túnel carpiano y genera el síndrome del túnel carpiano. ¿Dónde pueden revisar eso? Creo que en algún momento ya se las había comentado, en la GATIS de desórdenes musculoesqueléticos, principalmente todo el tema del síndrome del túnel carpiano, ahí está el soporte documental de por qué no está indicado el pad mouse. Entonces la idea es retirarlo. Lo ideal de las sillas es que las sillas sean ergonómicas con 5 puntos de apoyo, que tengan la posibilidad de ajustar el asiento y el espaldar, porque van a haber personas que varían en términos de altura y dimensiones. Deben tener un buen nivel de acolchado tanto en el espaldar como en la silla. Debe tener un soporte lumbar, es decir, un soporte para la espalda baja para que nos dé esa curvatura. No debe tener un apoyo alto en el cuello. Hay algunas sillas que tienen un apoyo para la cabeza, esas no se deben tener. No deben tener apoyabrazos porque hoy en día o sea, dentro de la revisión documental que se ha realizado y lo tiene la GATIS, se dice que el apoyabrazos fija el brazo y al mantener la persona quieto el brazo lo que hace es desviar la muñeca para poder mover el mouse. Entonces eso también es un factor de riesgo para presentar síndrome del túnel carpiano. Entonces lo ideal de las sillas es que las sillas no tengan apoyabrazos, sino que por el contrario cumpla con la profundidad en términos de la dimensión de la mesa para que la persona pueda apoyar los antebrazos. ¿Qué otra cosa importante? La idea es que el teclado nunca esté inclinado, sino de manera recta y en el mismo plano de la pantalla del computador, o sea, en el mismo plano. Recuerdan que hace unos años salían unas mesas en donde yo sacaba el teclado por debajo. Quiere decir que el teclado estaba por debajo del plano de trabajo del computador. Entonces se supone que la mesa debe tener más o menos de 60 a 70 centímetros de profundo para que me quepa la pantalla, la CPU, el elevamonitor
y el teclado. Entre el borde del teclado y el borde de la mesa deben haber más o menos de 15 a 20 centímetros. ¿Para qué? Para poder apoyar los antebrazos. Si la persona requiere apoyapiés, en términos de por qué no logra apoyar bien los pies en el piso porque generalmente son personas de baja estatura, pues el apoyapiés es un elemento que le permite alcanzar la postura ideal de la cadera, la rodilla y el tobillo a 90 grados utilizando el apoyapiés. Es importante la higiene postural cuando hablamos de ergonomía de oficina en términos del uso de tacones. Si una persona usa apoyapiés y adicionalmente eso utiliza tacones, pues el apoyapiés no le va a ser beneficioso. La sugerencia que se realiza en las personas o en las secretarias o en las personas del área ejecutiva que utilizan tacón es que el tacón debería ponerse, o sea, quitarse los zapaticos y utilizar el apoyapiés y cuando ya se vaya a poner de pie, pues ponerse el zapato. Lo permitido en términos de tamaño o dimensión del tacón a nivel laboral para que no haya una afectación en la columna y en las rodillas es de 5 centímetros. De ahí en adelante todo tiene una afectación en la columna, transforma la posición de la columna y tiene una afectación en las rodillas. Entonces todo eso es importante enseñarlo en higiene postural. En higiene postural anclado a ergonomía de oficina y elementos importantes desde la ergonomía visual. ¿Okay? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Edward, Ingrid, Jenny, Jonathan, Liliana, Natalia, Nidia. Por ahí veo que alguien más se conectó. Listo, Natalia me dice que no, Jenny tampoco, Jonathan tampoco, Nidia que no. Liliana que todo está claro, Edward me dice que tampoco, Ingrid tampoco. Ah, no, Ingrid sí. Ingrid, ¿tienes alguna pregunta? Ah, súper. Y gracias por recordármelo. Mira que se me estaba pasando. Sí, señora. Cuéntame. Entonces, Ingrid nos está diciendo que en la empresa de ellos están implementando las pausas cognitivas. Espectacular. Sí. Sí, ¿qué otras estrategias? Sí y no. Hay que tener cuidado con eso. Porque las pausas cognitivas lo que nos deben permitir, primero, si es una variación de la tarea, ¿eso qué significa? Que si la persona tiene tiene una alta exigencia de concentración y una alta exigencia cognitiva en la tarea, sí es importante que la pausa cognitiva varíe esa exigencia. Es decir, si hay alta concentración, que la pausa sea soportada en donde disminuya ese nivel de atención y concentración, ¿cierto? Porque si no vamos a seguir incentivando la fatiga. Pero las pausas cognitivas también son importantes incentivar ¿qué? La memoria, la atención, ¿cierto? Entonces por eso se utiliza en la sopa de letras. Pero no debería ser la única estrategia. Por ejemplo, también estrategias de memoria y atención lúdicas, por ejemplo, dinámicas, juegos de recreación, sirven a pesar de que se está moviendo el cuerpo, ¿sí? Porque una a veces piensa que la pausa cognitiva no necesariamente hay que hacerla moviéndose. Pues no hay que hacerla necesariamente moviéndose, pero se pueden hacer ejercicios de recreación que permiten tener memoria o atención. Por ejemplo, aprenderse el nombre de las personas que están en esa fila y cada vez que usted se equivoca tiene que dar tantas vueltas alrededor de la mesa, ¿no? Ese tipo de ejercicios también nos ayudan a hacer una pausa de trabajo. O sea, estamos trabajando el tema físico, osteomuscular, pero además estamos haciendo ejercicios cognitivos. Yo te sugiero que si estás construyendo el programa de gimnasia cognitiva o de pausas cognitivas que también se conoce, o pausas mentales también se conocen, trabajes de la mano con una terapeuta ocupacional. Ellas
tienen un bagaje muy grande en la construcción de estos programas y tienen experticia para construirte en términos del componente cognitivo que deberíamos estar trabajando cada día de la semana. Entonces, si quieres nutrir más tu programa de pausas cognitivas asociado también pues, a las otras estrategias de intervención, te sugiero que te asesores bastante de una terapeuta ocupacional. Ellas son expertas en ese tema. Y súper. Y gracias por recordarme porque sí, las pausas cognitivas, también existen programas de pausas cognitivas y tienen estructuras. Ah, bueno, listo, Ingrid. Tú eres la encargada de las pausas activas. Ingrid, ¿qué profesión tienes? Bueno. Listo, Ingrid. Entonces, pero mira que estamos hablando sobre la importancia de, si estamos hablando de pausas activas, ya te respondo, Liliana. Si estamos hablando de pausas activas, mira que es importante tener en cuenta qué cosas no se pueden hacer en pausas activas, por ejemplo. Por eso te pedía que hay que asesorarse siempre de una persona que nos ayude, de un fisioterapeuta o una persona que prescriba ejercicio, un educador físico. ¿Por qué? Porque hay pausas activas, yo las he visto en internet que han colocado incluso algunas ARLs, hay varias ARLs que ponen pausas activas en internet, que por ejemplo la persona tiene una bota de seguridad, ¿sí? O las personas del área administrativa que tienen tacón y les vamos a hacer el momento de activación o de calentamiento. Entonces les pedimos que lleven las piernas hacia arriba, hacia el pecho, ¿cierto? Para hacer calentamiento. Y cuando hay bota de seguridad, ellos chocan los pies, chocan el pie contra el piso. Entonces es importante tener en cuenta que ellos no deberían estar haciendo ese tipo de pausas porque tener una bota de seguridad pesa. Creo que puede pesar en promedio 2 kilogramos, entonces hacer ese tipo de actividades pueden ser al contrario lesivas. O cuando tenemos tacón y hacer un calentamiento, si no sabemos hacer la retroalimentación adecuada, puede ser lesiva porque en el área de oficina se utiliza mucho tacón. Entonces, sí es importante asesorarse para la construcción del programa de pausas activas en términos de qué es lo que se debía hacer, qué no se debía hacer, teniendo en cuenta lo que realizan las personas. Entonces, la actividad que realizan las personas. También te decía, por ejemplo, que llegamos con peloticas antiestrés y les decimos a ellos, hagamos 3 series de 15 repeticiones, o sea, 3 veces apretando la pelota. Ahí estamos haciendo movimiento repetitivo y otra vez los estamos sobrecargando a nivel osteomuscular. Entonces, la pausa activa siempre es, si la persona trabaja en posición sentada o sedente, la pausa activa debería ser en bípedo, o sea, de pie, ¿cierto? Porque hay que mover lo que ha estado quieto y estirar lo que ha estado trabajándose. Y si la persona ha estado, por el contrario, todo el tiempo de pie, deberíamos hacer estiramientos sentados, porque hay que hacer un receso de la actividad, o sea, poder que la persona se recupere. Entonces, Ingrid, como tema de recomendación general, es tener en cuenta eso, en frente a las pausas activas, pero también a las pausas cognitivas. Liliana está preguntando que si, en términos de, no generaría más estrés el hecho, con gusto, Ingrid. Liliana dice que si hay carga cognitiva alta porque es estresante la tarea, nos está preguntando que si una sopa de letras, un crucigrama no podría generar más estrés. Sí, lo que está diciendo Liliana es que se podrían implementar sesiones o pausas, no solamente de atención, sino también de desconexión completa. Por ejemplo, una sesión de relajación me hace que yo me desconecte completamente de la tarea. O sea, yo en ese momento no necesito pensar, sino solamente relajarme. Entonces, ¿es válido la música? Lo que tú decías, una sesión de una pausa relajante, ¿se puede? Sí, que vea imágenes, incluso actividades lúdicas, cualquier cosa que me implique desconectarme es importante. Sí hay que tener cuidado con la sopa de letras y los crucigramas porque sí nos pueden sobrecargar, pueden requerir un alto nivel de concentración o atención o un nivel igual al de la tarea y no a todos nos gustan la sopa de letras o los crucigramas, entonces a veces ese tipo de tareas pueden generar, sí, que no se rompa la rutina cognitiva, sino que por el contrario le demos la continuidad, pero de otra manera, entonces sí es importante evaluarlo, hay que tener en cuenta qué se podría, qué sería mejor. Entonces, sí, no todas las personas responden igual, por ejemplo, ante un crucigrama o una sopa de letras. Entonces, sí hay que tenerlo en cuenta. Listo. ¿Alguna otra pregunta o sigo hablando allá aquí con el tema de teletrabajo? No sé si alguno tenga otra pregunta.
Edward había dicho que no. Ingrid, ya hablábamos. Bueno, Liliana, que muchas gracias. Jenny, no sé si tengas alguna pregunta. Jonathan, Natalia, Nidia, ¿alguna pregunta? Natalia me está preguntando que si en las pausas activas es válido hacer baile. Sí, señora. Rumboterapia se puede hacer, pero recuerden que si tenemos personas entaconadas, hay que ser cuidadosos también porque no podemos tener un accidente de trabajo, ¿no? Y esa es una actividad que estamos haciendo dentro de la organización. Si tenemos personas con botas de seguridad, pues bailar con una bota de seguridad, pues complejo. Entonces recuerden antes de hacer la pausa activa, es qué personas tenemos, qué tarea ejecutan, cómo están vestidos, qué indumentaria tienen, porque generalmente siempre es dentro de la jornada de trabajo. Y ahí sí construir y poder desarrollar las pausas para que no terminen siendo más bien lesivas. Muchas personas en muchas organizaciones no les gustan las pausas activas precisamente porque terminan lesionando, incentivando la sintomatología en la gente. Entonces, bailar es válido siempre y cuando las condiciones del contexto, o sea, el espacio lo permita, las personas, su indumentaria lo permita, es válido, porque recuerden que la pausa activa está fomentando la actividad física y bailar es una estrategia de actividad física. Ojalá siempre después del baile al final terminemos estirando, porque los estiramientos, el cuerpo siempre está en uso. Entonces, el estiramiento debería ser sí o sí, porque es que independientemente si estoy sentado de pie o caminando, los músculos se usan. Entonces, es importante estirar. Creo que no hay ninguna otra pregunta, entonces sigo con el tema de teletrabajo. Con gusto, Natalia. Entonces, el teletrabajo, si ustedes no conocen el concepto, les comento. El teletrabajo es el uso de tecnología para el desarrollo de la actividad de trabajo distante del puesto o del sitio de trabajo, ¿sí? De contratación directa. Generalmente el teletrabajo hoy en día ha sido una de las tendencias en crecimiento porque tiene, y más en ciudades donde el tema de desplazamientos, costos de vida es alto. Muchas de las organizaciones están optando por hacer teletrabajo para disminuir tiempos de desplazamiento. Hace más o menos un mes yo estuve haciendo unos análisis para una empresa en Bogotá que quiere implementar el teletrabajo. Pero lo sano o lo inteligente de la organización es que va a implementar el teletrabajo y para eso está solicitando estudios, ¿cierto? Muchas organizaciones hacen lo contrario, envían a las personas a hacer teletrabajos, se los envían a su casa, les dan todos los elementos para el desarrollo de la tarea y después se están dando cuenta que las personas empiezan a presentar sintomatología. Lo ideal para poder implementar esta modalidad de trabajo en las organizaciones es primero hacer unos estudios, unas inspecciones de los puestos de trabajo. Entonces, ¿qué se está considerando importante? Dentro de las estrategias de implementación de teletrabajo, ustedes van a encontrar que es importante considerar el marco jurídico, todo el tema de cómo se debe implementar. Ustedes van a encontrar aquí en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el soporte para la implementación en términos de legislación del teletrabajo. ¿Por qué? Porque hay que anclar a la ARL, ¿sí? Porque los riesgos se trasladan de espacio, es decir, ya no están en la organización sino en la casa, y como cada casa o cada apartamento es diferente, es importante evaluar el nivel de riesgo de exposición que hay allí, hacer ajustes en los puestos de trabajo, establecer procesos y procedimientos frente a pausas activas, pausas cognitivas, cómo se va a hacer el reporte de accidente de trabajo en caso de que use, que se supone que según el Ministerio de Trabajo, hoy en día ya se le debe entregar todo el tema de la dotación al trabajador. Hoy en día, por un tema de costos, se está mediando qué tanto se le entrega al trabajador, porque qué tanto pone el trabajador y qué tanto pone la empresa. Hoy en día las empresas dicen que les dan un kit de teletrabajo, en donde lo que generalmente incluyen, pues obviamente es el tema del computador, el módem, la diadema, a veces la cámara si el computador no tiene inmersa la cámara, les dan la cámara para hacer todo el tema de videoconferencias, pagan el tema de servicios, internet, luz, porque se va a gastar luz, ¿cierto? Además, ya el tema del puesto de trabajo, el tema de la mesa y las sillas son elementos que generalmente corren por responsabilidad del trabajador.
El extintor también lo está asumiendo porque deben tener extintor debido a que hay riesgo eléctrico y extintor especial para manejar el tema. Hay uno que es un extintor multipropósito, pero que tiene ciertas características que se llama Soflon, creo que se llama, no sé si aquí tengo algún ingeniero que me ayude a clarificar cuál es el tipo o ingeniera de extintor utilizado para cuidar la tecnología, el equipo, porque la idea es poder salvar la información del equipo, pero obviamente evitar el conato de incendio, ¿no? Entonces sí es importante también eso, establecer la recarga y el control del, del extintor, el seguimiento a eso, también el tema del uso del controlador de voltaje, el voltímetro, que también a veces lo tiene que asumir el trabajador. Entonces ahí hay elementos que hay que tener en cuenta cuando yo voy a hacer teletrabajo, porque debo hacer primero un análisis juicioso del puesto de trabajo. Muchos de los teletrabajadores, como así se les dice, terminan ubicando su puesto de trabajo en zonas comunes del hogar. Entonces llegan los niños, llega la familia, porque además no viven solitos, sino llega la familia. Y el teletrabajo se puede ver afectado por el espacio en donde se ubica el puesto de trabajo. Como les decía, también el puesto de trabajo debe cumplir con dimensiones en términos de la profundidad del ancho y el alto de la mesa. La silla debe ser ergonómica y cumplir con los criterios que ya les describí. Hay que evaluar la calidad del piso y qué tipo de piso es para que la silla se pueda movilizar. Se utiliza la evaluación de la metodología de las 5 S, que tiene que ver con higiene, orden y aseo en mi puesto de trabajo. Se utiliza y se implementa en los formatos que se analizan en teletrabajo. Entonces, el teletrabajo es una muy buena modalidad por el tema de calidad de vida, pero también hay que tener en cuenta que no todas las personas tienen las condiciones comportamentales y cognitivas para desarrollar teletrabajo. Se los digo porque hace más o menos unos 4 años, yo hice visitas de teletrabajo, pero lamentablemente ya eran personas que llevaban 2 años haciendo teletrabajo. Cuando se estaban realizando las visitas encontramos varias personas que nos recibían en pijama, por ejemplo, sabiendo que tenían la visita programada. Entonces, uno tiene que poder lograr desconectar, saber en qué momentos, hacer como cuando uno va a trabajar, ¿cierto? Ducharse, desayunar, saber que tiene que levantarse a tal hora y llegar a su puesto de trabajo sabiendo que debe estar organizado en un sitio específico, cumpliendo con las condiciones requeridas. Pues cuando uno realmente no logra separar el tema de cuál es el espacio de trabajo y cuál es su espacio de vivienda, a veces es complejo. Nosotros tuvimos el caso de una persona que llevaba más o menos 3 años haciendo teletrabajo y la persona solicitó reingreso, o sea, volver a la empresa. Entonces uno dice, pero ¿por qué si está en el espacio ideal? Está en su casa, no tiene que desplazarse. Resulta que ella nos comentó que regresaba porque le hacían falta a sus compañeros, la interacción con los compañeros. Entonces, en ese sentido, si ustedes se dan cuenta, no todos estamos diseñados para ser teletrabajadores, porque ella retornó debido a que le hacía falta eso, reuniones periódicas, estar con ellos, tener espacios para ir, compartir, tomar refrigerio. Eso generalmente en la casa es complejo porque pues uno no interactúa. Entonces, el teletrabajo no es algo que se implementa a diestra y siniestra sin hacerse un análisis previo. Hay que mirar si realmente tenemos nuestra personalidad nos permite ajustarnos al teletrabajo, nuestras condiciones de vida, de puesto de trabajo, de casa, no lo permiten para realmente poder desarrollar y ejecutar la tarea y ser evidentemente eficientes. En la última visita que les digo que estaba haciendo, a ellos iban a hacer prueba piloto. Recuerden que para todo hay que hacer prueba piloto. Entonces hicieron una preselección, tuvieron algunos criterios para construir realmente ese concurso para poder hacer esas pruebas piloto. Entonces que las personas tuvieran un buen desempeño, que fueran antiguas, que pudiesen... ¿Me están escuchando? Ah, bueno, creo que se fue el audio. ¿Me escuchan? Hubo un momento en que se fue el audio, no sé si me están escuchando. ¿Me escuchan? Creo que ya volvió el audio. ¿Sí me están escuchando? Ah, bueno, pero ya me escuchan, ¿sí? Yo también me di cuenta, entonces paré.
Sí. ¿Están escuchando? Por favor, me confirman. O si no, para salir y reingresar. ¿Me confirman si me escuchan? Esperemos a ver si retorna el audio. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahora sí? Creo que sí. A ver, bajo. Listo, creo que sí. Sí, fue una falla, se cayó como el internet. Listo. Entonces les estaba contando que en qué me quedé, a propósito, para que sepamos a ver si realmente me quedé donde creo que me quedé. A ver, ¿qué les estaba contando? Sí, ¿y qué más puntual del teletrabajo, Eduardo? ¿En qué anécdota o historia me quedé para poderlo retomar? Ah, listo. Liliana me dice que la importancia de las pruebas pilotos. Sí. Ah, bueno. Entonces les estaba contando que esta empresa estuvimos acompañando en el proceso, construyó unos criterios para hacer la selección de su personal, o sea, para quienes iban a ser parte de esa prueba piloto. Entonces les comentaba que tuvo criterios de pues tiempo de antigüedad, desempeño, que justificaran por qué querían pasar a ser teletrabajadores. Nosotros hicimos las visitas porque inicialmente hicieron el filtro y pasaron 17 personas a ese primer filtro. Se les hizo las visitas a las 17 personas, hice la visita a 17 zonas distantes de Bogotá. La empresa que les comento queda en la séptima con 72, en la ciudad con la Avenida Chile. Y las personas en términos duraban 2 horas de transporte yendo y 2 horas de vuelta. Eso significa que son 4 horas al día. Que si usted multiplica esas 4 horas por 5 días de lunes a viernes, es mucho tiempo que usted podría utilizarlo pues en otras cosas, no solamente en el trabajo, sino hacerlo también en actividades personales. Entonces es tiempo de desplazamiento y muchos de ellos tenían que tomar hasta 2 transportes para poder llegar a sus sitios de trabajo. Entonces todo eso ellos lo soportaron para poder ser preseleccionados. Les comento en términos de mis resultados de análisis que la relación de esas 17 personas es que uno solo era hombre, el resto eran todas mujeres. Todas eran mujeres cabeza de hogar, algunas pues madres solteras o solo con sus niños y otras que tenían sus niños pequeños o en edad de adolescencia, en donde esos tiempos en donde no puedan tener un contacto directo con su familia, pues eran momentos de preocupación. Entonces, todo esto que les estoy contando fueron las características o la caracterización que se hizo de la población, que da cuenta de la importancia o no de la implementación del teletrabajo. A partir de eso iban a hacer un segundo filtro. En ese momento, pues nosotros le pasamos ya la información a la empresa para que ellos tomaran la decisión de quiénes iban a la prueba piloto y la prueba piloto iba a ser precisamente haciendo seguimiento a indicadores de productividad, ya que ellos pues tenían que modular su tiempo independiente, ya que están en el hogar, pues obviamente no hay un jefe directo supervisando, pues ahí tienen que ser muy autorregular su trabajo, ser auto, no sé cómo decirlo, autocontrolar su tiempo. Entonces, esos son los criterios que se implementaron en la organización. Vamos a ver si sé algo más sobre ya el resultado de la prueba piloto y del resultado y si se implementó o no a nivel de la organización, pues les estaré contando. Si algo les estaré contando de pronto en otro momento. Listo, eso tiene que ver con el tema de teletrabajo. Vamos a ver como algunas de las metodologías que también se están utilizando a nivel organizacional. Esta es una de las metodologías que la metodología ARO, que es análisis del riesgo por oficio, que se conoce. Las ARLs ya tienen estructurados formatos. Si ustedes en sus empresas, como les decía en algún momento, tienen la posibilidad de acceder a los bancos documentales, ustedes van a encontrar
allí ya la estructura de la metodología. Esta se utiliza también para análisis de puesto, para calificación de enfermedad, pero también para análisis de puesto tipo, o sea, cuando queremos caracterizar un puesto. ¿Qué incluye esos análisis? Incluye el análisis desde la persona y las tareas y las actividades que realiza. Una actividad siempre es más grande, las tareas son la sumatoria de una actividad. Entonces, cuando en la metodología ARO se hace una descripción de tanto de la actividad como de las tareas, se hace un análisis de los equipos y de las herramientas que se utilizan, si hay presencia de vibración, cuánto tiempo utiliza la herramienta, si la herramienta cumple con las características ergonómicas, también se analiza. Las condiciones ambientales, entonces mide todo el tema de exposiciones, considera si hay disconfort térmico, si hay disconfort auditivo, se fundamentan las mediciones que tenga la organización, porque no es que aquí se hagan las mediciones, sino que se fundamentan las mediciones que debe tener la organización frente a esos factores de riesgo y involucra todo el tema de materiales utilizados en la ejecución de la tarea. Aquí ustedes van a ver una estructura de la metodología ARO que yo la encontré en internet. Estoy publicando lo que que es de libre uso. No me la deja ver. Ay, no, perdón, ya la había. Entonces, esta es una estructura que ustedes encuentran. Entonces, vamos a encontrar que cómo es el diagrama para la descripción de ese análisis de riesgo por oficio. Entonces, vamos a ver a qué área, el cargo, si existe o no supervisión, la fecha de realización, equipo de trabajo para el aro, entonces quién está realizando el análisis o en acompañamiento de quién, qué elementos de protección personal o elementos de protección individual que también se conocen, se utilizan, cuáles son los factores de riesgo potenciales asociados a ese puesto. Y aquí empezamos a hacer la descripción de las tareas y de las actividades y de las tareas. Entonces, paso básico del oficio, las acciones, factores de riesgo, medidas de control y en muchos casos se hace una correlación con porcentajes de exposición, es decir, cuánto se demora esta persona haciendo una llamada y cuántas veces al día lo hace y en su turno de 8 horas, ¿a eso cuánto equivale? El 50, el 20, el 30, el 10% de su jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque eso nos da cuenta de si hay exposición auditiva, en osteomuscular y la correlacionamos con el tema del factor de riesgo. Y si es para calificación de enfermedad laboral, pues nos permite hacerle mayor una coherencia más clara frente a si es o no asociado a la actividad laboral que desarrolla. Entonces, en términos generales, ese es el esquema que se utiliza para la evaluación en metodología ARO. Como les dije, se puede para utilización para calificación de trabajo, sencilla de puesto de trabajo o para calificación de tipo de enfermedad, de tipo laboral. Encontramos los ATS, que son análisis de trabajo seguro. Aquí ustedes ven la definición, que es como un seguimiento al paso a paso de la actividad, precisamente para evitar o minimizar, evitar el accidente y minimizar la enfermedad de tipo laboral por temas de exposiciones. De los análisis de trabajo seguro, utilizan estos 7 elementos importantes que se fundamentan en el ciclo PHBA, es decir, que hay que hacer todo el tema de planear, hacer, verificar y actuar para lograr realmente una identificación de factores de riesgo. Entonces, primero se selecciona la tarea a analizar, se deben definir los pasos principales, es decir, las tareas. Se deben identificar factores de riesgo según exposición, que tomamos información ya que nos da la organización. Se hace una evaluación de la eficiencia, es decir, cómo se va a mejorar la tarea. Se ponen tiempos, controles en términos temporales, implementación de controles en cada paso, recuerden en persona, fuente y medio. Importante y hago el énfasis aquí, persona debería ser el último, generalmente se hace primero en medio y fuente y persona debería ser nuestra última intervención. Se deben describir los procedimientos estándares, es decir, que se debe generar un proceso y procedimiento. Si no lo había, se deben generar. Si ya lo había, hay que soportarse en el proceso y en el procedimiento. Y se hacen pruebas piloto, como les dije, se fundamenta en procesos también de inducción y reinducción, se hace seguimiento a indicadores para saber si realmente el análisis de trabajo seguro y los ajustes en términos que se realizaron, si realmente tuvo un impacto positivo en la tarea y en el puesto de trabajo. Ustedes van a encontrar varios documentos que hablan sobre análisis de trabajo seguro, incluso ya hay las mismas ARELs ya tienen estructuras de esas y no encontré ninguna que pueda compartirles. Pero ustedes pueden encontrar en los bancos de documentos de sus ARLs estructuras ya de este tipo de metodologías.
Vamos a hablar de ergonomía participativa, que ya en su momento les había contado. La ergonomía participativa nace o se está o nace con la intencionalidad de resolver problemáticas a nivel osteomuscular en las organizaciones, pero hoy en día se utiliza, como les comentaba, para resolver cualquier problema. Por ejemplo, se utiliza para el tema de convivencia, se utiliza también para osteomuscular, para el tema de afectación en el clima organizacional. Ahí se encuentra ergonomía participativa porque aquí deben involucrarse todas las personas que hacen parte de los procesos productivos, no solamente desde el área técnica, sino también, por ejemplo, los que toman decisiones, el gerente, los líderes de procesos también hacen parte de esos grupos. Hablamos que hay una estrategia que se llama el método Ergopar, para el que quiera trabajar e implementar la ergonomía participativa y buscar el impacto y buscar más sobre información del impacto positivo que tiene, van a encontrar ya estandarizado el método Ergopar. Ahí habla sobre la importancia del grupo ergo, es decir, consolidar unas personas que nos ayudan en la identificación, en el reporte de condiciones inseguras, de factores de riesgo, de comportamientos seguros, el fortalecimiento de comportamientos seguros, quienes nos ayudan a trabajar, por ejemplo, el tema de seguridad basada en el comportamiento. Entonces hablamos del grupo ergo. Es importante el empoderamiento y el liderazgo. ¿Qué diferencia hay entre empoderamiento y liderazgo? Que el empoderamiento está asociado a que la persona asuma el tema de comportamientos seguros. Se cuide al otro, que sería autocuidado y mutuo cuidado, que realmente se haga responsable de no ser un elemento de riesgo en la organización. Y el liderazgo tiene que ver con el mutuo cuidado. Eso significa que todos debemos ser líderes en el otro. Si vemos una condición insegura, que la reportemos. Si vemos un acto inseguro, que lo reportemos. Entonces, todo eso tiene que ver con, y que está anclado el tema de ergonomía participativa, y hay una metodología que es el método Ergopar. El que quiera profundizar en el tema, lo revisa. Y si necesita alguna asesoría frente a implementaciones o dudas frente a eso, con gusto. Listo, entonces hablamos de estrategias ya más puntuales de intervención en este diagrama. A ver, está como lenta nuestra red. A ver si me devuelvo. A ver si, listo, sí, ya, era así. Recuerdan que en algún momento les había contado la importancia de la prevención y la promoción, incluso los que están viendo conmigo el modo rehabilitación integral. Se han dado cuenta que también les fortalezco mucho este tema porque al final es lo que disminuye costos en las organizaciones, optimiza el presupuesto, nos evita el tema, pues disminuye el tema o el impacto en indicadores de ausentismo, de morbilidad, optimiza las condiciones organizacionales. Entonces eso es importante tener en cuenta. Desde dentro de las estrategias que les había contado, hablamos del de promoción de hábitos saludables, entornos de trabajo saludables, que de esto ya hay una política en salud pública que se puede abordar también e implementar en las organizaciones. Hablábamos de la prevención primaria, secundaria y terciaria, que significa que nosotros debemos fortalecer el tema de prevención en nuestras organizaciones, es decir, a tener buenos diseños de puesto de trabajo, hacer encuestas de morbilidad cada 6 meses para hacer control de sintomatología, los programas de pausas activas, gimnasia laboral, son importantes. El tema de las pausas cognitivas también son extremadamente importantes. Todas las estrategias de prevención primaria que les estoy contando deberían ir ahí. Fomentar la actividad física, el trabajo del autocuidado y el mutuo cuidado, todo eso va en prevención primaria. La prevención secundaria es un poco más compleja porque ya tiene que ver con los trabajadores que son sintomáticos. La intención es que la inversión que llevamos ahí sea mínima porque no tenemos casi casos. Si nosotros somos muy juiciosos en la prevención primaria, y estoy hablando desde ergonomía porque realmente ese es el análisis, yo comprendo la ergonomía desde los 3 dominios, ergonomía física, cognitiva y organizacional, y comprendo los 3 niveles de análisis, la micro, la meso y la macro, perfectamente sé dónde tengo que trabajar, qué estrategias de prevención debo involucrar, cuáles de promoción, cómo fomento actividades o ambientes saludables, o sea, todo eso sale en términos de lo que significa la ergonomía y comprender los sistemas de trabajo.
Y finalmente la prevención terciaria que trabaja ya con las personas calificadas. Entonces la idea es que también sean pocos casos porque hay condiciones personales que hacen que las personas tengan ciertas, perdón la redundancia a la enfermedad, las condiciones de salud, pero si yo tengo puestos de trabajo adecuados, tengo estrategias que minimizan los factores de riesgo para asociadas a las posibles enfermedades por el sector productivo, pues no debería tener muchos casos. Entonces recuerden la importancia de las estrategias muy fuertes en personas asintomáticas. Dentro de los niveles de intervención encontramos niveles a corto, a largo y mediano plazo o de duración permanente. Entonces, ¿qué es importante? A largo plazo se debe trabajar todo el tema de promoción y prevención y a corto plazo el tema de curación, porque ese es el impacto. La curación siempre involucra a un solo individuo, es resolver el tema de manera puntual en su momento, o sea, el ya, pero yo no le puedo ya optimizar la condición de salud porque generalmente son personas que ya llegan con secuelas o que ya quizás vienen con sintomatología y no están en un buen proceso de rehabilitación, entonces es complejo. Pero si trabajamos en el tema de promoción y prevención, esas son estrategias que perduran en el tiempo y tienen un mejor impacto a nivel de las condiciones de salud. Recuerden que a nivel de los individuos nosotros trabajamos estilos de vida, a nivel del colectivo hablamos de condiciones de vida y hábitos de vida saludables y en la sociedad la idea es transformar el tema de modos de vida, es decir, que las personas ya tengan formas de vivir saludable dentro y fuera del entorno de trabajo. Ahora vemos aquí, ya como de cierre, vamos a hablar del tema de intervención categorizada desde prevención, evaluación, diagnóstico e intervención. Entonces van a ver las estrategias de lo que hemos revisado en el módulo. Entonces en temas de prevención encontramos desde los dominios de la ergonomía, desde la ergonomía es importante para analizar, considerar el modelo Peste-Shell, el tema del diseño y rediseño de puesto de trabajo también tiene que ver con prevención, el tema de análisis de programas, o sea, programas que estén anclados a minimizar la fatiga mental y la fatiga muscular, pausas activas, pausas cognitivas, la importancia de establecer semanas de la salud, que ojalá no sea una sola semana al semestre, sino que ojalá fueran más actividades que fomenten el autocuidado y el mutuo cuidado, la formación de líderes, líderes en pausas activas, líderes, ojalá no siempre la misma persona, porque cuando eso sucede, los demás se relajan frente al tema, entonces siempre es uno de la persona que está indagando, que está construyendo la pausa, esta responsabilidad hay que heredársela a todos, todos deben ser responsables de su cuidado y del cuidado de los demás, deben hacer parte de los procesos de pausas activas, porque recuerden que esa es una de las estrategias que uno soporta como tema de autocuidado para disminuir los factores de riesgo. Los programas de gimnasia laboral también son extremadamente importantes, no son de uso frecuente, precisamente por el costo que pueden conllevar, los tiempos que hay que permitir en los espacios de trabajo, pero yo tengo una empresa de antecedente, una empresa de una persona, un fisioterapeuta que hizo la pausa activa, que hizo programas de acondicionamiento físico para el trabajo y ha tenido elementos muy positivos. Les cuento que no tengo cargador, me queda un 10% de carga, entonces rápidamente voy a cerrar aquí con las estrategias. Entonces, la prevención también hablamos de las normas técnicas, los niveles de análisis, los elementos de alimentación e hidratación, sueño, todo esto yo los conté en algún momento, la evaluación, que son las estrategias que vimos hace un rato, el diagnóstico, cuáles son las herramientas que nos permiten de diagnóstico que vimos, y finalmente las estrategias de intervención ancladas aquí, ¿ok? Que son elementos importantes a considerar. Y finalmente los invito a que lean sobre el modelo de madurez ergonómica que habla de los tres niveles, micro, meso y macro de la ergonomía. Hay un buen documento, creo que se llama Jordan Salazar, la persona que escribió el documento. Habla sobre cómo implementar, cómo lograr madurez ergonómica en las organizaciones, es decir, un análisis de la macroergonomía. Ahí están los pasos, el paso a paso, y creo que les va a servir para clarificar mucho más la implementación de la ergonomía. Bueno, creo que dentro de la integración temática solamente tengo una diapositiva que espero salga rápido porque ya me queda un poquito de carga y no tengo cargador, no me dieron cargador. Entonces tenemos la interacción o la comprensión desde Shell,
Aquí Shell, recuerdan cuál es el modelo de análisis, habla del dominio de los dominios de la ergonomía implementado a Shell, en las interacciones que aquí se ven. El tema de la microergonomía que está anclado a Shell, porque Shell es análisis de puesto de trabajo, ¿cierto? De manera puntual, comprendiendo las 5 variables que hay allí: software, hardware, environment y individuos y colectivos. Hablamos sobre estrategias de indagación, las encuestas de morbilidad, las entrevistas, todos los elementos que yo tenga aquí de manera para recolectar la información. Es importante soportarse en la demanda abierta o cerrada, que es una demanda abierta cuando la organización no conoce claramente cuáles son los elementos que están viendo disparados sus indicadores. Y la demanda cerrada es cuando la empresa nos dice es que tengo un problema osteomuscular y creo que está asociado a esta área por manipulación de carga. Es diferente. La importancia de generar diagnósticos en ergonomía, las estrategias de intervención que van obviamente en todos los niveles. Aquí hablamos de nivel micro, meso y macroergonomía. Y siempre consideren la importancia de los dominios de la ergonomía y los 3 niveles, micro, meso y macro, para comprender una organización. No sé si tienen rápidamente alguna pregunta. Ya para cierre. Listo, Jenny. Profesor, en las oficinas donde yo trabajo las personas se quejan permanentemente de frío y algunos manifiestan que esto no los deja concentrar. Sí, eso es disconfort térmico. Se han generado algunas acciones que les permiten activarse físicamente, pero esto no ha sido suficiente. Sí, es que es complejo. Se los digo yo que sufro de eso. Las personas usan uniforme, en algún momento un asesor externo evaluó la situación y nos dijo que no se podía hacer nada. Sin embargo, se está evaluando el suministro de chaquetas térmicas. Sí, pero mira que es que la chaqueta no resuelve el tema del frío a nivel de las extremidades de brazos y tronco, pero y en las piernas y en los pies. Los pies tienden a enfriarse muy rápidamente. Las personas se quejan de frío principalmente en las piernas y en los pies, porque pues los brazos generalmente están activos porque están digitando. Yo creo que es importante asesorarse de un ingeniero ambiental que tenga ojalá la especialización para saber qué estrategias a nivel del edificio, de la estructura podemos implementar, porque recuerden que las intervenciones no deberían ser en la persona. Inicialmente siempre habla uno que es en el medio, en la fuente, y lo que termina involucrando es el individuo. Entonces yo te sugiero, Jenny, que se asesoren de alguien que de pronto pueda hacer un análisis diferente, porque miren que eso también se conoce como el edificio enfermo. El edificio enfermo es el que puede generar, por ejemplo, podemos tener picos respiratorios o picos de enfermedad respiratoria, gripa, asociado a que el edificio tiene un disconfort térmico. Entonces, Jenny, yo te invito a que hagas una solicitud de una asesoría de un profesional que de pronto nos pueda ayudar realmente a resolver el problema en el medio, ¿sí? Pero no en el individuo, porque creo que si por ejemplo las bebidas con el agua de panela es algo que se hace, o el tetero, que es agua de panela y leche, eso está comprobado que aumenta la temperatura corporal. El tinto, por el contrario, disminuye porque es vasoconstrictor, entonces el tinto no da la falsa sensación de que genera calor, pero no es cierto, realmente tiene un efecto a nivel de la fisiología contrario. Por eso es mejor el agua de panela, la aromática, el tetero, el que uno conoce como tetero. Entonces, Jenny, te dejo ahí como la duda frente a cómo resolver. Y ya la evaluación del 29-1 está habilitada. Ay, no me digas, ¿de verdad? Voy a mirar entonces porque las fechas, ya lo hago en este momento, apenas consiga el cargador. Pero gracias, Nidia, por recordarme o mirar, no sé por qué, pero voy a revisarlo. Liliana, importancia de trasladar la ergonomía a todos sus dominios a la vida personal. No sirve tener un buen puesto de trabajo y en casa sentarse más. Sí, total, o sea, debemos retroalimentar al trabajador también de lo que hace fuera. Dormir en posturas no adecuadas, sí, la forma en que se manipula el celular, la forma en que se digita, sí, total. Pienso que es un tema también de moral y de honestidad, sí señora. Muchas personas culpan al trabajo de sus dolencias, pero no ven lo que hacen mal en casa, que está generando una patología. Excelente tema, gracias, con gusto, Liliana. Lo importante es que seamos integrales, por eso la ergonomía es importante, porque es integral, no se queda solamente en lo intralaboral, y la idea de este modelo es que ustedes comprendan mucho más allá de quedarnos solamente en el puesto y decir, es que el puesto es adecuado, no entiendo por qué se me están enfermando, porque quizás hay que trabajar otras cosas, otros niveles de análisis. Listo, Jenny, con gusto. Jonathan, en cuanto a la actividad entregada del análisis de puesto de trabajo de las ayudantes de cocina, sí, y la peladora de cebolla, sí. En sugerencias se pueden poner las cuestiones de adecuación del puesto de trabajo y higiene postural, sí, lo que aprendieron hoy,
La idea es que lo puedan trasladar ya como de manera implementada al ejercicio que tienen y sean muy propositivos. Hoy vimos muchas cosas, el módulo aprendieron muchas cosas, la intención es que propongan allí sobre, bueno, ¿y qué hacer? Pero no solamente pongan higiene postural, sino qué de la higiene postural, qué se debería hacer de manera puntual en ese puesto de trabajo. O sea, no, en ese puesto hay que analizar esto, esto y esto, es más importante. Miriam, sí, gracias. Profe, ¿nos puedes compartir la CNTC? No. Resulta, Jenny, que las CNTC, las normas técnicas colombianas, son del Incontec, hay que comprarlas. Por eso les puse un listado, entren al Incontec, revisen cuáles les servirían y cómprenlas. No son costosas, pero lamentablemente no son de divulgación pública, porque son normas que se generan por procesos de investigación, de validación con profesionales, entonces no, les toca. Sé que ustedes por ser estudiantes en este momento pueden entrar a la base de datos del Incontec y mirarlas, eso sí, consultarlas, pero no pueden descargarlas por lo que les acabo de decir, toca comprarlas al Incontec. Listo, Jonathan. No sé si tengan alguna otra pregunta antes de que se me descargue el computador, poder cerrar bien la sesión. Si no, les deseo un feliz día, con gusto cualquier pregunta en el correo. Estoy tratando de poder resolver cosas porque es que en este momento tengo saturado el correo por muchas situaciones, tengo problemas con las aulas virtuales, entonces estoy tratando de resolver todo. Denme una esperita, voy a tratar ya de entre esta y la siguiente semana poder generarles todas las respuestas, notas, listo. Les deseo un feliz día, feliz fin de semana. Que descansen. Ya voy a mirar, Nidia, voy a mirar lo de la tarea para dejarla habilitada y si hay algún ajuste que hacer, lo haré. Con gusto. Feliz día. Hasta luego. Ah, bueno, una última. Ah, bueno, creo que ya se desconectó. No, les mandaré un correo con el tema de podernos encontrar en otro momento para hacer un cierre global. Feliz día.